Hola familia, una vez más estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Meléndez Gutiérrez y un gusto estar contigo. Estamos en el día número 64 de la lectura de la palabra de Dios. Vamos a compartir en este día del libro de los Números capítulo 15, del libro del Deuteronomio del capítulo 13 al 14 y el Salmo número 96. Vamos a preparar nuestra Sagrada Escritura para compartir la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de los Números. El Señor dijo a Moisés: dile a los israelitas, cuando hayan entrado en la tierra que yo les doy, la tierra en la que van a vivir, y quieran hacer una ofrenda al Señor, ya se trate de un holocausto, de un sacrificio de ganado, vacuno o vino, sea para cumplir con voto o como sacrificio espontáneo, o como ocasión de sus solemnidades, para que agrade al Señor, lo harán así. El que presenta su ofrenda al Señor ofrecerá 4,5 kilos de la mejor harina, amasada con 2 litros de aceite, además de 2 litros de vino para la libación. Todo esto lo añadirán al holocausto o sacrificio para cada cordero. Si se trata de un carnero, harán una ofrenda de 9 kilos de la mejor harina amasada con 2,5 litros de aceite y una libación de 2,5 litros de vino. Le ofrecerán como aroma agradable al Señor. Si el holocausto o sacrificio en cumplimiento de una promesa o como sacrificio de comunión al Señor es un novillo, ofrecerá con el novillo 3,5 kilos de la mejor harina amasada con 4 litros de aceite y 4 litros de vino para la libación. Es sacrificio que se quema, aroma agradable al Señor. Así será por cada toro, cada carnero o por cada res joven, sea oveja o cabra, sea cual fuera el número de los animales que ofrezca. Harán esto con cada uno de ellos. Así lo harán todos los nativos cuando ofrezca sacrificios que se queman, aroma agradable al Señor. Si un extranjero vive entre ustedes como residente o de este paso, y quiere presentar un sacrificio que se quema, aroma agradable al Señor, lo hará de igual modo que ustedes. En la asamblea tanto ustedes como el extranjero observará el mismo rito, pues es un rito eterno de generación en generación. En presencia del Señor, ustedes y los extranjeros serán iguales. La misma ley y las mismas costumbres tendrán ustedes y los extranjeros que residen entre ustedes. El Señor dijo a Moisés: dile a los israelitas, cuando estén en la tierra a la que les llevo, coman su pan, reservarán una parte como ofrenda al Señor, ofrecerán un pan como primeros frutos de su masa, de la misma manera que ofrecen los primeros frutos de su cosecha. Reservarán al Señor una ofrenda como primeros frutos de su harina, ustedes y sus descendientes. Es posible que por descuido falten alguna vez a cualquiera de los mandamientos que el Señor ha comunicado a Moisés. Es decir, dejen de cumplir lo que el Señor les ha mandado por medio de Moisés, desde el día de su promulgación en adelante, por todas sus generaciones. Si la falta tuvo lugar por descuido de la comunidad, entonces toda la comunidad sacrificará un novillo en holocausto como aroma agradable al Señor, junto con las ofrendas y la libación correspondiente, además de un chivo como expiación. El sacerdote hará la expiación por toda la comunidad de los israelitas, y les será perdonado, pues era una falta por descuido. Y para reparar el descuido ellos han presentado su ofrenda al Señor, a saber, un sacrificio que se quema en honor del Señor y un sacrificio expiatorio. Será perdonado todo el pueblo, tanto los israelitas como los extranjeros que viven en medio de ellos, pues todo el pueblo había pecado por descuido. Si el pecado por descuido es una sola persona, ofrecerá como sacrificio una cabra de 1 año. El sacerdote hará en presencia del Señor la expiación por las personas que pecaron por descuido y, una vez cumplido el rito de expiación, les será perdonado el pecado. Tocante el pecador por descuido, habrá una sola ley, y será la misma tanto para el ciudadano israelita como para los extranjeros residentes. Pero el que deliberadamente sea nativo o residente ultraja al Señor será excluido del pueblo. Por despreciar la palabra del Señor y transgredir la ley, será excluido y cargará su culpa. Cuando los israelitas estaban en el desierto,
sorprendieron a un hombre cogiendo leña en sábado. Lo llevaron a la presencia de Moisés y Aarón y toda la comunidad, y quedó detenido mientras se decidía lo que había de hacer con él. El Señor dijo a Moisés: ese hombre debe de morir apedreado por la comunidad fuera del campamento. Toda la comunidad lo hizo salir del campamento y lo apedrearon hasta matarlo, como el Señor había ordenado a Moisés. El Señor dijo a Moisés: ordena a los israelitas que, de generación en generación, se hagan flecos en los bordes de los mantos y aten los flecos de cada borde con un hilo de color violeta. Cuando ustedes los miren, les servirá para recordar los mandamientos del Señor y les ayudará a ponerlos en práctica. Apartarán de ustedes los deseos del corazón y de los ojos que los seducen. De esta manera recordarán los mandamientos del Señor, los pondrán en práctica y estarán unidos a su Dios. Yo soy el Señor su Dios, que los ha sacado de Egipto para ser el Dios de ustedes. Yo, el Señor tu Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado el libro de los Números, donde Dios le manifiesta a Moisés lo que debe de hacer si alguien comete algún pecado, especialmente de descuido, y también el momento en donde un hombre viola el sábado. Hoy podemos interpretar que nuestros actos de reparación deben ser obras de piedad, también obras de misericordia, no juzgando, no buscando solamente el regresar algo en cambio, sino realmente tener un corazón sencillo y humilde para vivir la misericordia y la gracia. Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado el libro de los Números, pasemos ahora del libro del Deuteronomio. Capítulo 13. Pondrás en práctica todo esto que yo les mando sin añadir ni quitar nada. Si surge en medio de ti un profeta o intérprete de sueños que te anuncie una señal o un prodigio y, una vez cumplida la señal o prodigio, te propone: vayamos tras otros dioses que tú no conoces para darles culto, no escuches las palabras de tal profeta ni los sueños de tal intérprete. Es que el Señor su Dios quiere probarlos para saber si realmente aman al Señor su Dios con todo su corazón y con todo su ser. El Señor su Dios seguirá y respetará, guardará sus mandamientos, escuchará su voz, le servirán y se adherirán a él. Y ese profeta o intérprete de sueños deberá morir por haber predicado la rebelión contra el Señor. Dios de ustedes, que los sacó del país de Egipto y los libró de la esclavitud, morirá por haber querido apartaros del camino por donde el Señor tu Dios los ha mandado a ir. Así harás desaparecer el mal de en medio de ti. Si tu hermano por parte de tu padre o madre, tu hijo o tu hija, tu esposa querida o tu amigo más íntimo te incita en secreto a dar culto a otros dioses que ni tú ni tus antepasados conocieron, de entre los dioses de los pueblos próximos o lejanos que lo rodean del uno del otro extremo de la tierra, no los escuches ni lo hagas caso. No tengas piedad de él, no lo perdones ni encubras su crimen. Al contrario, lo matarás. Tú mismo iniciarás el castigo contra él y luego te seguirá todo el pueblo. Lo apedrearás hasta matarlo, por haber querido apartarte del Señor tu Dios, que te sacó del país de Egipto, de aquel lugar de esclavitud. Cuando todo Israel se entere, tendrá miedo y no volverá a cometer perversidad como esta en medio de ti. Si oís decir que en alguna de las ciudades que el Señor tu Dios te dará para habites en ella, surge hombre perversos que intentan seducir a sus conciudadanos para que den culto a otros dioses desconocidos para ustedes, examinarás el caso, preguntarás y te informarás bien. Si se confía el rumor y se prueba que tal abominación se ha cometido en medio de ti, pasarás espada a los habitantes de toda aquella ciudad
y la consagrarás al exterminio con todo lo que hay en ella, incluso su ganado, que también pasará a espada. Amontonarás todos los despojos en medio de la plaza e incendiarás la ciudad con todos sus despojos como ofrenda en honor al Señor tu Dios. Así quedará hecha un montón de ruinas y nunca más será reedificada. No te apropies de nada de lo consagrado al exterminio, a fin de que se aplaque la ira del Señor. Te traté con benevolencia y en amor, y te haré crecer como juró a tus antepasados, porque has escuchado la voz del Señor tu Dios, observando todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy y haciendo lo que agrada al Señor tu Dios. Capítulo 14. Ustedes son hijos del Señor su Dios. No serán cortaduras, ni se repararán las cejas por un muerto, porque son un pueblo consagrado al Señor tu Dios. El Señor tu Dios te hará elegido para ser pueblo entre los pueblos de la tierra. No comerás nada abominable. Estos son los animales que pueden comer: buey, oveja, cabra, ciervo, gacela, corzo, cabra de montes, antílope, búfalo, gamuza. Pueden comer cualquier animal rumiante en toda la pezuña dividida en dos, a excepción del camello, la liebre y el conejo, que rumían pero no tienen la pezuña partida. A estos últimos les consideran impuros, así como el cerdo que tiene la pezuña partida pero no rumía. No comerás su carne ni tampoco sus cadáveres. De los animales que viven en la agua pueden comer los que tienen aletas y escamas, pero los que no tienen aletas ni escamas ni lo pueden comer son impuros para ustedes. Pueden comer cualquier ave pura, pero no comerán el águila, el quebrantahuesos, el águila marina, el buitre, el halcón, el milano en todas sus especies, todas las especies de cuervo, la avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán en todas sus especies, el búho, el ibis, el cisne, el pelícano, la cerceta y el mergo, la garza, la cigüeña en todas sus especies, la ovilla y el murciélago. Tendrán también por impuros cualquier clase de insecto alado y no lo comerán. Comerán toda clase de aves puras. No comerán ningún animal muerto. Se les dará al extranjero que reside contigo para que lo coma, o lo venderás al extranjero que esté de paso. Pero tú eres un pueblo consagrado al Señor tu Dios. No cocerás un cabrito en la leche de su madre. Cada año apartarás el diezmo de lo que hayas producido tus campos en presencia del Señor tu Dios, en lugar que elijas para morar de su nombre. Comerás el diezmo de tu trigo, de tu vino y de tu aceite, y lo primogénito de tu ganado vacuno o vino, para que aprendas a honrar siempre al Señor tu Dios. Si vives demasiado lejos del lugar que hayas elegido el Señor tu Dios como morada de su nombre, y es largo el camino para llegar ahí al diezmo, en este caso, cuando el Señor tu Dios te haya bendecido, venderás los diezmos y primogénitos, tomarás el dinero contigo, le llevarás al lugar que haya elegido el Señor tu Dios. Ahí comprarás con el dinero lo que te parece bien: vacas, ovejas, vino u otras bebidas fermentadas, cualquier cosa que te guste. La comerás ahí en presencia del Señor tu Dios y te alegrarás junto con tu familia. No te olvides del levita que vive en tu ciudad, pues él no tiene ni herencia como tú. Cada 3 años apartarás los diezmos del producto de este año y lo depositarás a la puerta de tu ciudad. Ahí vendrá el levita, que no recibió nada en reparto de la herencia de ustedes, el extranjero o el huérfano y la viuda de tu ciudad, y comerán y saciarán para que el Señor tu Dios bendiga todo lo que haces. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al escuchar el libro del Deuteronomio, nos hace pensar y sobre todo ver las grandes consideraciones que el Señor tiene para indicarnos por qué camino seguir, qué podemos comer, pero en especial cómo debemos de ofrecerle nuestros sacrificios, nuestras ofrendas. Hoy pensemos cómo es que nosotros ofrecemos y sobre todo qué es lo que le ofrecemos al Señor. Que el Señor nos bendiga y sobre todo que nos llene de bendiciones siempre. Meditemos un poco la palabra del Señor.
Habiendo meditado la lectura de la palabra del libro del Deuteronomio, vamos a pasar al Salmo número 96. Canten al Señor un cántico nuevo, que toda la tierra cante el Señor, bendiga su nombre, celebre día tras día su victoria, propague su grandeza entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos, porque el Señor es grande y digno de alabanza, más temible que todos los dioses, pues los dioses de las naciones son pura apariencia, pero el Señor hizo los cielos. Majestad y esplendor están en su presencia, poder y belleza en su templo. Pueblos toda la tierra, reconozcan que su nombre es glorioso. Entren en su templo trayéndole ofrendas. Adoren al Señor en su templo. Tiemble en su presencia la tierra entera. Diga a las naciones, el Señor es Rey. Él hace sobre el mundo para que permanezcan firme. Él gobierna a los pueblos con rectitud. Que se alegren los cielos y regocije la tierra. Que resuene el mar cuanto lo llena. Que exulten los campos con todos sus frutos. Que exclamen los árboles del bosque ante el Señor, que viene a gobernar la tierra. Gobernará con justicia al mundo y a las naciones con fidelidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oración final. Señor, ¿cuántas veces nosotros no te damos gracias, no te alabamos y no vemos lo esplendoroso de tu poder, de tu grandeza? Déjanos hoy tocar tu corazón con nuestras palabras, con nuestros silencios y especialmente con este tiempo que te damos a través de la palabra de Dios. Danos la bendición y la gracia. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, familia, hemos terminado una vez más la lectura de la palabra de Dios, esperando que continuemos en esta gran aventura. Que tengas un bonito día y una fantástica semana. Bendiciones.